En cada viaje no deja de sorprenderme de que mismas ciudades, mismas empresas, notas una evolución que un año en China son 7 años en Occidente de innovación. Ves una China innovadora y una China que ya hoy por hoy no es que imita o hace productos de buena calidad, sino que notas vanguardia. Y esto antes en China no sucedía, tomaban de Occidente y eran grandes replicadores. Una cultura muy de que todo se hace en grupo, una cultura de que la confianza y los lazos se construyen completamente distintos que en Occidente, y una visión de largo plazo, con una ejecución y una velocidad muy rápida de corto Bueno, plazo. qué lugar ocupa la disciplina, la planificación, la visión colectiva en esa cultura y cómo esto impacta tanto en la mentalidad de ellos como en la mentalidad que nosotros podemos tener. A mí me marcó mucho el entendimiento de que es una cultura milenaria. China es una cultura que es de las más antiguas del mundo y de las que sobrevivieron como civilización muchísimas etapas. Ellos están planificando para los próximos 5.000 años en su cabeza. Y para ellos China es el centro del mundo. Son 1.600 millones de habitantes con una capacidad en muchos aspectos de autosustentación propia y de generación propia, pero es una educación muy marcada y muy férrea, una disciplina desde chicos muy férrea, una cultura de la disciplina desde las raíces, y en hacer un cambio ahí sí muy fuerte en cuanto a los valores como sociedad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast En la mente del viajero. Hoy nos acompaña Lucas Landesman, un ejecutivo y empresario, dueño de Bridge, una empresa que conecta justamente Latinoamérica con China, y vamos a hablar de un tema muy interesante que es justamente sobre la innovación, sobre mentalidad y sobre esta cultura que tiene tanto para ofrecer. Y con Lucas vamos a poder entender un poco más cómo podemos encontrar oportunidades en China y cómo podemos hacer esa conexión para que Latinoamérica también pueda aprender intercambiando negocios con esta potencia que es China. Así que bienvenido a La Mente del Viajero, Lucas. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Heidi, por haberme invitado. Un lindo espacio para poder charlar y sobre un tema que definitivamente hay mucha gente hoy por hoy interesada, y que creo que va a estar muy bueno. Hablar sobre China siempre es interesante. Totalmente, y tuviste una visión muy interesante y para eso me gustaría entender un poco cómo fue este primer acercamiento con China. Antes de eso, contarnos un poco quién eres, a qué te dedicas y cómo surgió esta iniciativa justamente de crear la empresa en China. Perfecto, bueno, eh, les cuento un poco. Tengo 45 años, una vida hasta hace poco marcada los últimos 15 años por el mundo corporativo, mucho vinculado a lo que es retail e-commerce, y particularmente en mis últimos 10 años estuve liderando en Falabella primero lo que es e-commerce para todo lo que es la venta online para Argentina, pero en los últimos 4 años me tocó liderar el proyecto de lanzar el negocio de cross-border de Falabella, que básicamente es que sellers de todo el mundo vendan en Falabella. La realidad que ahí fue el momento principal donde junto con el equipo empezamos a ver una evolución en China, que pasó de ser un lugar donde veías fabricación y productos a bajo costo, a empezar a ver innovación, pero innovación marcada en distintas industrias que ya le iremos charlando durante la entrevista, y que por otro lado me empezó a despertar mucho el interés y ver una necesidad de generar ese lazo entre Latinoamérica y China, que definitivamente está en un proceso de crecimiento, pero todavía para muchas empresas, por diferentes barreras, cuesta mucho poder hacer negocios con China. Así que ese fue el momento que poco a poco me fui interesando. Qué interesante, Lucas, lo que me comentabas de cómo pasaste del mundo corporativo a ver o a tener esta visión del negocio en China. Y muchas veces podemos pensar que para emprender un negocio es muy elaborado o muy complicado y no es más que estar atentos a cuál es la necesidad y ofrecer una solución. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona, especialmente en el mundo corporativo, que está en una posición de, sabes, querer emprender, pero no saber muy bien cómo hacerlo para hacer esa transición entre el corpo y ya tener tu propio negocio? Es una muy buena pregunta y un muy lindo desafío. Creo que lo dividiría en dos partes. La primera, en cuanto a qué hacer, creo que eso definitivamente para mí
hay que ser muy sensible a cuáles son las necesidades y problemas. Hay un libro que a mí me encanta que es Enamorate del problema y no de la solución. Yo creo que uno muchas veces tiende a querer tirar ideas, pero no indaga profundamente en cuál es el verdadero, la raíz de la necesidad o del problema. En mi caso particular, y estando en Falabella, veía una necesidad común de retails, de marcas que les costaba mucho poder desarrollar marcas propias, desarrollar categorías, nuevos negocios en China, por un tema de que uno se queda por ahí con la primera etapa, que es la búsqueda de producto, pero después hay todo un desarrollo, un ida y vuelta que cuesta mucho. Y en ese lado, eh, obviamente uno empieza a indagar y indagar bien la raíz de los problemas, los puntos de dolor, y fue donde finalmente pude formular una propuesta de valor junto a Ale. Ale es mi socio y él, viviendo en China y liderando la oficina de Falabella en China, empezamos a conversar entre los dos y fue donde detectamos una real solución después de haber entendido muy bien el problema. Entonces yo creo que lo primero es eh, ser una mente muy, muy curiosa y hablar mucho con quién es el potencial cliente target, pero no preguntándole qué solución necesita, sino entendiendo muy bien sus necesidades y sus desafíos. Y después el traspaso de lo corporativo a emprender es un enorme desafío para la gente que lleva muchos años. Creo que lo que uno tiene que tener es una mente de saber reinventarse y reaprender, porque definitivamente uno viene con un montón de skills y un montón de capacidades de muchos años haberlas realizado en un entorno más maduro, con equipos, con procesos, y, y hay que entender que acá hay un proceso especialmente, yo lo llamo del 0 al 1, que es bien distinto. Entonces, me parece muy importante en ese sentido, eh, saber reinventarse y sobresimplificar un montón de cosas que la gente corporativa tiende a llevarlo a un plano mucho más, digamos, de otro nivel. Burocrático, si se quiere. Sí, pero más que nada burocrático es un tema de si lo tuviéramos que utilizar en términos, eh, es como la diferencia entre mover un bote chiquitito y mover un crucero. Cuando vos tenés que Claro. mover un crucero, el capitán, el equipo y todo se prepara con un montón de elementos, porque sabe que cada movimiento, lo que tarda y todo, tiene determinadas cualidades. Cuando vos mueves una lancha, la, la, la piloteás y tenés un margen de maniobra mucho más rápido, y desde ese lado uno tiene que saber ser mucho más ágil y una toma de decisión diaria mucho más liviana. Creo que es un común denominador que veo no solo en mí, sino en mucha gente corporativa cuando se va, que tiene que hacer ese proceso de sobresimplificar. Bien. Y hablando justamente del valor que agregas, te quería preguntar sobre las soluciones o los servicios que ofrecen en tu empresa. Más o menos cuéntanos en qué consiste y en detalle si cómo puede una persona del otro lado encontrar ese valor en tu empresa. Dale, dale, buenísimo. A ver, nosotros trabajamos desde el punto de partida con nuestros clientes con un modo de proyecto, eh, haciendo una consultoría inicial de entendimiento muy bien de cuál es el desarrollo que requiere. Hay muchos casos que tenemos empresas que, por ejemplo, quieren desarrollar nuevas categorías, que quieren desarrollar productos para e-commerce, que quieren desarrollar productos para eventos durante temporada, que tienen la necesidad puntual de un desarrollo de marca propia. Entender muy bien, primero, en conjunto con el cliente, esa necesidad y esa realidad de mercado con las características propias de su mercado. Posteriormente, lo que hacemos es una estrategia de sourcing, una estrategia, digamos, ok, este es el tipo de producto, la estrategia de desarrollo que vamos a hacer, y ahí nosotros nos ocupamos íntegramente de lo que es la etapa de cotización, trabajo con los potenciales proveedores, hasta en el momento en que se termina
confirmando el proyecto, que ahí estamos de lo que es la etapa de diseño de productos si lo requiere, o sea, tenemos muchos casos de idas y vueltas de packaging, de customización, después todo lo que es el proceso productivo y todo lo que es la etapa de después entrega en origen de la mercadería. Resumido, decimos siempre, somos la mano derecha de nuestros clientes íntegramente en China. Y ahí buscando, cada proyecto tiene sus cualidades, pero buscando mucho eh, unir dos mundos, nuestro conocimiento de retail y e-commerce de 20 años de Latinoamérica y el conocimiento que tenemos de China y el equipo que tenemos para poder ejecutar en China. Entonces, es estrategia y consultoría con ejecución. Bien. ¿Y es para todos o tienes como clientes, digamos, por ejemplo, clientes grandes o yo, Heidi, quiero, no sé, importar implementos de salud y voy contigo y hacen como el proceso conmigo o cómo sería en ese caso? Mira, nosotros no miramos los clientes por tamaño de cliente, si querés decirlo de ese modo, sino por potencial en el tiempo y en conjunto por un tema, obviamente, de match. ¿En qué sentido? Y China, sabemos que hoy por hoy la amplitud de categorías que uno puede hablar es gigantesca. Y Ujú, obviamente tenemos un espectro muy grande de categorías que manejamos, pero hay categorías especialmente muy técnicas con las cuales nosotros no somos especialistas y ahí siempre es importante levantar la mano y son categorías donde no nos metemos. Nuestro core es muy fuerte y por experiencia previa y todo, en todo lo que tiene que ver con retail, con supermercadismo, con desarrollo de marca propia, dentro de lo que es un espectro de lo que va de electrónica, decoración, categorías como también lo que es a nivel deportivo, outdoor. eh, Tenemos un core muy fuerte. Después terminamos trabajando algunos proyectos que son más de industrias específicas, eh, pero no somos una empresa con un background de manufactura. O sea, en el sentido, muchas veces no piden, necesito tal máquina que me ayudes a- a ver un proyecto de ese tipo, y ahí son casos donde no es nuestra especialidad, pero ujú. es un espectro bastante grande dentro del mundo del comercio. Claro, te escucho porque por ahí las personas que, los oyentes, seguramente van a ser personas, digamos, como yo, que no estamos invirtiendo en China o que no tenemos un negocio en China y que por ahí nos interesa y bueno, queremos como saber, digamos, el alcance de esto. Y bueno, te quería preguntar, Lucas, entonces ya nos contabas que estando en Falabella, bueno, te fuiste a China, digamos, ¿cómo fue ese primer acercamiento con esta cultura? ¿Qué fue lo que más te impactó de esos primeros, de ese primer contacto con China? Y después, ¿cómo trajiste ese conocimiento para aplicarlo tanto en tu negocio como para justamente emprender este proyecto que es Bridge? Eh, Dale. A ver, mi primer acercamiento es loco, pero fue mucho antes y a nivel familiar. Mi familia se dedicó a la importación de productos para bebés cuando yo estaba en mi adolescencia y me tocó viajar con mi papá a China y ahí fue la primera vez que viajé en el año 2006. Del año 2006 creo que debo llevar mucho más de 50 veces que he ido a China y he visto muchas chinas. Particularmente, y en esta etapa adulta, el acercamiento se dio en etapa COVID. Primero fue un acercamiento remoto y con la apertura post-COVID que China obviamente tardó más que otros países por obvias razones en abrirse, fue cuando al ir a China eh, pude empezar a tomar una real dimensión de una evolución que para mí estaba muy marcada en que yo creo que pasaron de una etapa, llamémosla desde el año 2000 más o menos hasta el 2015, que era muy de fabricación y por ahí una fabricación con una calidad-precio baja. Después empezaron a tener una evolución de fabricación y de tecnificación eh, muy interesante ya desde 2015. Y te diría que ya pre-COVID o empezando el COVID, pero se está marcando mucho ahora, ves una China innovadora y una China que ya hoy por hoy no es que
imita o hace producto de buena calidad, sino que notas vanguardia. Y esto lo estamos notando en que se ve desde el punto de vista de diseño, se ve desde el punto de vista de innovación en productos. O sea, nosotros hoy por hoy estamos trabajando con marcas chinas y muy en contacto con las marcas chinas y tienen departamentos ya de diseño e innovación de producto propio, que eso antes en China no sucedía, tomaban de Occidente y eran grandes replicadores. Entonces ahí fue donde eh, nada, me empecé a apasionar, eh, derivó en Bridge, derivó, y me gustaría contarte un poco nuestro otro proyecto que es China Experience, que justamente nos dedicamos después lo charlamos si querés, pero nos dedicamos a hacer viajes porque empezamos a ver que había muchos ejecutivos y empresarios de Latinoamérica que querían viajar a China a ver la innovación en sí mismo que está sucediendo en las empresas de vanguardia. Entonces, Es esa etapa, te diría que cada vez que voy, yo estaré viajando 3, 4 veces por año. En cada viaje no deja de sorprenderme de que mismas ciudades, mismas empresas, notas una evolución que un año en China son 7 años en Occidente de innovación. Claro, es todo un cambio de paradigma, especialmente para nosotros los que estamos de este lado, que por tanto tiempo vimos esto que dicen, ¿no? De China las réplicas, China lo no original, China, y ahora es China vanguardia, China innovando en todo, liderando en todo, especialmente en la IA. O sea, cuando pensamos ahora en China, pensamos en todos los avances que está teniendo con diferentes cosas, pensamos en la feria de Cantón, pensamos en la importación. O sea, es totalmente un cambio de paradigma para lo que era China hace unos años, y es muy interesante ver cómo este acercamiento, ¿no? De China con la TAM, cómo puede influirnos, qué podemos aprender nosotros también de ellos y cómo podemos generar justamente esos lazos y esos puentes para hacer negocios, para traer esa innovación acá a nuestro continente también. Hoy en día, ¿qué has descubierto en este proceso de hacer toda esta conexión y de haber visto esta necesidad? ¿Qué sientes que aprendiste y qué sientes que estás también trayendo a Latinoamérica con toda esta solución que ofreces? Mira, mientras te escuchaba, creo que hay dos palabras que para mí son claves en un proceso de querer em, entender y tener un involucramiento activo con China desde el aspecto que vos quieras, ya sea para hacer negocios, como hablábamos del tipo de bridge, ya sea porque te interesa empezar a entender mucho más su cultura y sus esquemas de liderazgo. eh, y para mí, la primera que tenés que tener es una apertura y la segunda es, llamémoslo, eliminar los preconceptos. La realidad hoy te encontrás con una China que todo lo que vos describiste es verdad, está innovando y está en un momento y lejos de ser una moda que pasó a ser una situación de que había una hegemonía que era Estados Unidos y ahora hay dos grandes ejes a nivel comercial y a nivel innovación, de los dos elementos que ya están, digamos, pujando mucho. Y la cultura en China es completamente distinta y milenaria a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Entonces, lo primero que yo veo cuando realizamos los viajes con China Experience, cuando yo viajo, es que hay muchos preconceptos y la gente se encuentra con una sociedad que tiene una cultura milenaria, una cultura muy de que todo se hace en grupo, una cultura de que la confianza y los lazos se construyen completamente distintos que en Occidente, y una visión de largo plazo. O sea, en China lo que te impresiona es que cualquier proyecto que están pensando, partiendo del gobierno, de las empresas, tiene una mirada de muchos años con una ejecución y una velocidad muy, muy rápida de corto plazo, pero esa mirada no se pierde. Entonces, ¿por qué hoy vemos que están siendo disruptivos en vehículos eléctricos, en baterías, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de energías renovables? Porque eso hay una agenda que fijó el gobierno junto a las empresas, que era una agenda que lleva 15 años y que ahora ya la están planificando del 2025 al 2050, no es una agenda de la noche a la mañana. Y que en ese sentido, cuando uno va ahí, hay que entender que son muy determinados y, como te decía, con una visión muy de la sociedad.
contrario a lo que por ahí vemos muchas veces en Occidente, que es una cultura individualista. Cada empresa, cada empresario, cada ejecutivo se maneja de un modo mucho más autónomo y no hay una estrategia tan mancomunada y de visión de largo plazo. El segundo punto para mí es esos preconceptos de que vos lo decías, que te encontrás con una China que mucha gente dice, voy ahí, y me encuentro con fábricas, con gente con calidad de trabajo, precaria, con situaciones de producción y todo que van a ser muy lejos de un estándar mundial. Y definitivamente hay muchas Chinas, eso es una realidad, pero hoy por hoy ya uno encuentra estándares que son world class, eh, una inteligencia artificial aplicada a todos los niveles. O sea, cuando hay gente que me pregunta, ok, quiero ir a ver inteligencia artificial de China, y yo digo, pero la inteligencia artificial ya es como, está inmersa en todos los niveles y a un nivel mucho más avanzado que lo que vemos en Occidente. Entonces, en cualquier empresa es una herramienta ya integrada, no es un elemento adicional a, digamos, a ponerle foco. Eh, y creo que de ese lado, cuando la gente empieza a vencer esa barrera de preconcepto y empieza a entender mucho más qué está pasando en China, es cuando recién ahí te puede tener una mirada más clara y puede empezar a hacer negocios o tener una visión de qué está pasando en China mucho más realizada. Claro. Eh, Y de ahí que nació tu alianza, digamos, o bueno, cuéntanos un poco más de cómo nace esta alianza con la empresa China Experience y cómo se adapta esta propuesta al contexto latinoamericano. bueno, volvemos un poco al origen de cuando uno detecta problemas o necesidades. En mi caso, yo viajaba por Falabella. Y la realidad que iba a China y con marcado una agenda muy de negocios, pero me pasaba que veía un ecosistema de innovación eh, distinto al de Silicon Valley si uno mira el de Estados Unidos, pero empresas disruptivas, perdón, una situación de, de pensamiento una mirada de emprendimiento muy distinta a la que vemos en Occidente. Y dije, quiero viajar y quiero conocer la innovación de China. Cuando lo quise hacer por mi cuenta, me encontré que no es fácil realizarlo. Hay barreras de distinto tipo, las barreras idiomáticas, la barrera de cómo llegar a las empresas, cómo coordinar un viaje. Y desde esa, digamos, necesidad puntual fue que comenzamos las charlas y el acercamiento con China Experience. China Experience es una empresa danesa china con 20 años haciendo viajes para ejecutivos, para empresarios a nivel mundial para ir a conocer China. Son normalmente módulos de 6 días de poder ir a ver la innovación en China de las principales empresas, de un Alibaba, de un JD, de un Trip.com, desde BYD o alguna de las automotrices. Uno tiene una visión holística no solo y conociendo las empresas, sino conociendo cómo es el ADN emprendedor en China, cómo es la estrategia y cómo se emprende en China, que es muy distinto a cómo se hace en Occidente, principalmente por el rol del gobierno. Y después, por otro lado, cómo esas empresas vanguardistas hoy por hoy están liderando en innovación y uno lo ve, pero cuál es su roadmap hacia adelante. Entonces, uno ahí empieza a tener una visión como mucho más integral de qué está sucediendo. Y la realidad que cuando empezamos a hablar con el CEO de China Experience, nos hizo todo el sentido el match de su conocimiento y 20 años de experiencia llevando miles y miles de ejecutivos, con la realidad que vos mencionaste al principio, Heidi, que Latinoamérica está en un momento de abrir los ojos a China y de empezar a mirar, que creo que históricamente miramos para arriba a Estados Unidos como el Ujú, faro, y hoy por hoy entiende que hay dos faros. Entonces, desde totalmente. ahí que sellamos esta alianza para lanzar China Experience Latam, que es el capítulo de Latinoamérica. Muy fascinante. De hecho, yo te conocí justamente porque vi ejecutivos haciendo este viaje y dije, oye, ¿qué es esto? Y me puse a investigar y bueno, ahí llegué a tu perfil en LinkedIn, te contacté todo, pero
yo estuve viendo el día a día de estos ejecutivos que fueron los últimos bueno, me parece que fueron los últimos que viajaron, entre ellos Patricia Jepsen, y cómo lo vivieron, ¿no? Desde lo cultural, porque ellos iban a hacer sus experiencias culturales, a conocer un poco más sobre diferentes regiones, y también cuando iban a las empresas me parecía sumamente fascinante, porque, a ver, por ejemplo, yo viajé a Hong Kong hace un par de años y yo no pude ir a ninguna empresa a ver cómo trabaja la empresa desde adentro. Cuando mucho puedes ir a alguna feria de importación o porque hay bastantes, eso sí, pero también es como tú dices, ¿no? Un poco difícil. No es que los chinos en la calle, digamos, están pendientes de hablar contigo, de integrarse contigo, quizás ya en estos entornos más profesionales, quizás sí haya un interés y una apertura mucho mayor, pero qué interesante es poder ir de la mano a una empresa que ya tiene una trayectoria validada por muchos años para justamente hacer este tipo de acompañamientos estratégicos para que las personas puedan generar alianzas desde este lado hasta allá. Así que nada, me parece una experiencia muy interesante, me gustaría hacerlo en algún momento, porque de verdad que sí creo que podemos nutrirnos mucho y aprender e incluso generar negocios em, con este tipo de experiencias. Pero para que las personas entiendan un poco más, cuéntanos cómo sería este viaje típico, qué ven, qué viven, a qué tipo de empresas pueden acceder. Ya comentaste algunas como Alibaba, pero bueno, si nos quieres contar de alguna otra. Dale, dale. A ver, el viaje se compone de 6 días, es un viaje inmersivo donde, vos bien lo dijiste, hay un foco muy grande en ir a visitar empresas y estar con speakers de un alto valor. O sea, nos ha tocado, tuvimos la suerte en este último viaje que vos mencionabas, de estar con CEO de empresas como Trip.com. Trip.com, para quien no lo conoce, junto a Booking, son las dos empresas más grandes en el eje de innovación y turismo a nivel digital. Eh, y, o sea, en ese sentido se trabaja en una agenda que es planificada por varios meses, donde son grupos muy reducidos, con un máximo de 25 personas que viajan. En este caso, como te mencionaba, con un foco en personas que son de Latinoamérica, de habla hispana, o hubo casos de personas que hablaban portugués. Pero es un viaje que se va, como te decía, durante 6 días recorriendo eh, empresas de distintos industrias. Fuimos a ver NIO, que es una empresa que está innovando en lo que es vehículos eléctricos, siendo la empresa número uno hoy por hoy en un concepto que todavía no vemos en Occidente, que son los swap de baterías. O sea, NIO desarrolló que uno ya tiene su auto, pero la batería del auto, pues en China el 90% de los autos ya son eléctricos. Uno intercambia la batería en movimiento, entonces uno va manejando y cuando se está quedando sin carga, pasa por una estación, le sacan la batería del auto, le ponen una en solo 3 minutos y sigue andando por 400 kilómetros. Ese concepto es muy interesante a ese tipo de empresas porque repensaron un problema que había, que es cómo los vehículos eléctricos que tardan N tiempo en cargarse la batería, se logra una autonomía más rápida. Entonces, ahí son el tipo de innovación que vamos a ver Claro. que decís, no toman los problemas del mismo modo que por ahí los estamos viendo nosotros. Fuimos a ver líderes de e-commerce como es el gigante Alibaba y lo que es JD. JD, para quienes no lo conocen porque es muy fuerte dentro de China, es el e-commerce número uno dentro de China. Alibaba obviamente es uno de los grandes grupos a nivel mundial. Fuimos a ver después live commerce, que es una tendencia, todo lo que es live streaming en China es muy fuerte. Se produce de que el e-commerce está creciendo mucho en las redes sociales. En China, Douyin es TikTok en China, pero Douyin se está volviendo para ciertas categorías, una de las plataformas líderes en e-commerce, y la forma en que se comercializa es por live streaming. Sí, Entonces, totalmente. Que TikTok quiso fuimos, replicar un poco eso también ahora, pero... sí, no, es que TikTok y Douyin son lo mismo. O sea, Mm, pasa ok. son de la empresa madre que es ByteDance, y la realidad que sí notas una cultura en China donde hoy por hoy la forma de consumir ya es dentro de las redes sociales, y donde se inician muchas veces los procesos de discovery de producto, de proceso de compra, es nunca saliendo de una red social. Eh, entonces, es Wow. súper interesante cuando empezamos a ver, entender.
a ver, uno se queda con la primera parte que es, ok, live streaming, cómo se hace, quiénes son las personas que están participando, que básicamente están durante horas, una persona mostrando productos como lo que en nuestra época por ahí antes era la venta por televisión, el llame ya, Claro. pero hoy por hoy ya tiene una evolución. Volviendo al punto de AI, está evolucionando en que hoy por hoy se están creando los avatar virtuales. Entonces, en China ya existe un Heidi, una Lucas virtual, que cuando nosotros no estamos puede seguir nuestro avatar mostrando y vendiendo productos. Esto ya es una realidad. La verdad que en Latinoamérica o en Occidente todavía no lo estamos haciendo, pero es una de las grandes evoluciones en innovación que va a impactar no solo para el e-commerce y el live streaming, sino, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con atención al cliente, bots. Es como va a haber un proceso evolutivo donde son los avatars quienes van a, en muchos casos, ser quienes interactúen directo, así como ya están los bots de texto y de audio, los avatars visuales. Fuimos a ver también Wow. empresa de lo que es vuelos autónomos con drones. O sea, me tocó a mí tener una experiencia de ser el primer viaje comercial que se hizo en China de vuelos autónomos en helicópteros. Tuvimos la suerte de poder estar haciéndolo. Me tocó subirme a un dron solo y recorrer una ciudad durante 10 minutos y volver. Y más allá de la experiencia fascinante y obviamente uno sentir que vive en el futuro, es el entendimiento de cómo una problemática que es el tráfico y las soluciones que están haciendo por un lado en infraestructura terrestre, las están haciendo en paralelo con lo que es movilidad aérea, que en China ya es una realidad incipiente. Para el año 2030 se espera que muchas ciudades ya tengan vuelos autónomos en drones como una práctica común y que por otro lado para el 2035 el objetivo es que te termine saliendo lo mismo, moverte en Uber de un punto a otro en la ciudad que moverte en un dron vía aérea. Hoy lo miramos Increíble. como ciencia ficción, son 10 años, pero, pero de vuelta están haciendo, te dicen, estos son los problemas por los que hoy no podemos y los están trabajando. Problema uno, obviamente, cómo se maneja ese espacio aéreo, la seguridad que tienes que brindar para todo lo que está en el suelo, los problemas entre distintas empresas para que esto se hable, el gobierno junto con las empresas y también con todo lo que es a nivel defensa militar, se está trabajando muy, muy fuerte. El segundo punto es las autonomías, porque un dron tiene que ser muy liviano y hay un tema de autonomía de la batería. Se está trabajando en ese punto. Y así uno va viendo que, o sea, sobre donde hay un problema, en Chile buscan la solución. Y sobre esa solución empiezan a ver cuáles son las problemáticas y cuáles son las barreras y mancomunadamente trabajan distintas industrias para que esto suceda. Entonces, ahí volvemos al concepto de ese grupo. Las empresas que desarrollan batería, hoy dentro de su roadmap saben que tienen que desarrollar baterías para drones que permitan que las personas puedan hacer viajes no tripulados. Las empresas que trabajan en todo lo que es autonomía de manejo, que hoy por hoy está a nivel terrestre, están trabajando, ok, cómo es la adaptación de los sistemas y todo lo que requiere a nivel de inteligencia artificial para que suceda de que pueda haber autónomamente moviéndose múltiples drones en un mismo espacio aéreo. Y así sucesivamente hay una cohesión entre un roadmap que parte del gobierno y de ciertas empresas con todo el grupo de empresas que la componen para poder hacer que los distintos componentes sucedan. Claro, Volví, pues me apasiono yo. Viaje lo que justamente indaga y yendo a distintas empresas, fuimos a ver una incubadora de startups para ver cómo nacen, cómo nacen y cómo se incuban los startups en China, que es completamente distinto a como uno ve si va a haber incubadoras en Silicon Valley. Fuimos a ver a Unitree, que Unitree es la empresa que hoy estamos viendo por todos lados respecto a lo que son robots humanoides y entender, más allá de interactuar y que estuvimos viendo los robots humanoides en primera persona, entender el detrás de por qué los robots, porque existen robots desde mucho tiempo, pero por qué hoy se está pensando en robots humanoides y cuál es la mirada y el uso de esos robots en el tiempo. sí, No sí, te no, a un robot que puede ser para otros usos logísticos, por ejemplo. claro.
Soluciones que nosotros acá no podemos pensar porque no tenemos ese nivel de tecnología todavía, no ha llegado ni siquiera a ni un 50% de lo que hoy en día viven allá, entonces, por supuesto que viven en el futuro. ¿Y qué reacciones suelen tener los ejecutivos cuando ven la magnitud de lo que está pasando en China hoy en día, Lucas? Em, yo creo que las dos primeras que suceden muy rápido es abrumarse y verse impactado y ver una sociedad que cuando vos estás en ciudades como Shanghai, Beijing, Hangzhou, Shenzhen, que te diría que son las cuatro principales ciudades hoy por hoy en cuanto a tecnología y evolución. Hay muchas más, pero esas son muy fuertes. Uno ve ciudades que son del futuro y con una infraestructura que no ve ciudades así en Europa o Estados Unidos. O sea, son ciudades muy vanguardistas. Sumado a eso, ver todo lo que está sucediendo es un primer impacto. El segundo, encontrarse con una sociedad muy cálida, muy cercana y muy orgullosa de lo que están viviendo. Posteriormente, uno empieza a ver que la escala china permite hacer un montón de cosas y vos bien lo decís. Hay una etapa que sentís que es como muy lejano y decir, ok, hay una frase que todo el mundo dice, ok, ya está, es game over. China va a invadir todo el mundo con todo, desde un modo distinto, pero realmente es así y no hay forma de por escala competirle en muchos aspectos, pero está muy bueno porque en el viaje indagamos mucho de entender al final del día, ok, pero ¿cuál puede ser el impacto de esto en Latinoamérica y cómo Latinoamérica puede aprender de China y de su forma de innovar? Entonces, trabajamos mucho en eso, en el entendimiento que al final del día, muchas veces desde las escalas, desde un montón de elementos, parece muy lejano, pero te diría que particularmente todos terminamos encontrando un ADN en Latinoamérica por varios temas que es mucho más común a lo que es China que a lo que es Estados Unidos. Porque China parte desde que en los últimos 25 años tenía una realidad muy similar a Latinoamérica, de pobreza, de inserción educativa, y está haciendo un recambio desde un montón de aspectos. Entonces, te diría que la etapa final y muy el takeaway del viaje es, ¿qué me llevo yo? Pero ¿qué me llevo? Que en muchos casos es a nivel liderazgo, a nivel cultura y innovación de las empresas, que eso se puede traspolar de una empresa gigante como Alibaba a una empresa chica en Latinoamérica, porque hay cosas del ADN y de la forma de innovar que son completamente traspolables. Entonces, ese te diría Claro. camino. Yo creo que acá hablamos también mucho de la mentalidad, ¿no? Así que te quería preguntar justo, bueno, qué lugar ocupa la disciplina, la planificación, la visión colectiva en esa cultura y cómo esto impacta tanto en la mentalidad de ellos como en la mentalidad que nosotros podemos tener sí, el mindset que podamos mejorar haciendo este tipo de experiencias. Mira, uno de vuelta tiene que correr los prejuicios y no tratar de buscar el match entre Occidente y Oriente, porque no lo va a encontrar de un montón de puntos. Y creo que a mí me marcó mucho eh, el entendimiento de que es una cultura milenaria. Y China no es que apareció de la nada hace pocos años y- y no tiene raíces y es una cultura que encontró desde la pobreza y ahí empezar a producir y se volvió pujante. China es una cultura que es de las más antiguas del mundo y de las que sobrevivieron como civilización muchísimas etapas. Y para ellos, cuando te hablan ahora, te dicen, esto no es algo nuevo, nosotros somos una cultura milenaria, es una etapa dentro de muchas. Y parece una tontería eso, pero ya parte de que los planteos que por ahí uno se hace de China, va a estar, no va a estar, va a liderar, ellos están planificando para los próximos 5.000 años en su cabeza. Entonces es una cultura que esa raíz se la ves a la gente y, y para ellos China es el centro del mundo. Y eso cuesta entenderlo también al principio, porque decís, no, el centro del mundo es Estados Unidos o esto, China está en el costo. Vos cuando hablas con China, son 1.600 millones de habitantes con una capacidad en muchos aspectos de autosustentación propia y de generación propia de negocios. Entonces, cuando uno está ahí y mismo lo ve de que decimos, che, pero en todos los lugares no hay tantos turistas o gente haciendo negocios comparado con el volumen que hay de gente en China. Entonces, ese punto hay que entenderlo también de que de vuelta, ellos son China-centric y muy orgullosos de sí mismos. Eh, y desde ahí es donde empieza a partir mucho del querer
entender el por qué tienen esa disciplina y esa mirada en algunos aspectos que no es similar al nuestro. Después hay un punto no menor que es, viven bajo un modelo de gobierno que no es un gobierno democrático, definitivamente no es el comunismo como uno lo imagina, porque es un capitalismo 2.0, alguna dicen, o Sí, como quieran llamar, pero el gobierno está involucrado en todos los aspectos. Y y, en y, y por no, eso también, pero hay cosas que uno las mira para un lado o para el otro y les puede gustar, pero es una educación muy sí, marcada y muy férrea, una disciplina desde chicos muy férrea, un tema hoy por hoy en China. No hay inseguridad casi, vos mm, dejás una computadora apoyada en un lugar y te podés ir y volver y va a estar en el mismo lugar, pero porque el gobierno ha trabajado mucho en una cultura de la disciplina desde las raíces y en hacer un cambio ahí sí muy, muy fuerte en cuanto a los valores como sociedad. claro. Un punto ahí que mencionaste sobre el gobierno, me he cansado de escuchar a personas decir que no irían a China por el gobierno que tiene hoy en día o por las restricciones. Y es lo mismo a lo que vamos, ¿no? Cómo perderse de ver esta innovación y lo que se viene, digamos, para el futuro por un pensamiento de algún modo limitante, ¿no? Porque, bueno, puedes estar o no de acuerdo, obviamente, las creencias son muchas y muy variadas, pero hay otras cosas que están pasando que va mucho más allá de eso. Y justamente cómo podemos aprender de esto que dice, de cómo China hace unos pocos años apenas estaba muy similar a la situación de Latinoamérica y ahora son una potencia tan importante con ciudades sumamente tecnológicas. De hecho, he escuchado, ¿no? Que cuando vas tienes hasta taxis que se manejan solos, o sea, es algo mucho más futurista. Em, y bueno, justamente te quería preguntar, ¿qué prácticas o metodologías crees que podemos empezar a implementar nosotros acá en Latinoamérica para mejorar en nuestro día a día? Que hayas aprendido, ¿no? De China. Está muy buena la pregunta porque la conversamos mucho en los espacios entre reunión y reunión, cuando terminaba, y mismo cuando termina el viaje, nosotros seguimos teniendo etapas de seguimiento con quienes viajamos, ok, de lo que nos llevamos, cómo lo vamos implementando. Y te diría que lo principal que todos nos quedamos es un entendimiento de que uno tiene que trabajar en una visión y en una creencia en el tiempo y de largo plazo, que me parece que hablo como individuos más que como sociedad, porque meterme en sociedades sería en pretender un involucramiento con el gobierno que en esta charla no se excede. Ojalá se diese eso, pero yo creo que requiere en ciertos aspectos un recambio desde raíces, pero en lo particular lo que uno tiene es el entendimiento de la velocidad, 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 que en China eh, no se busca el producto perfecto y ahí lo lanzo, sino que sobre lo que yo creo que este es el camino, me muevo, mucho testeo, mucho aprendizaje y error rápido y una cultura en los equipos de desafiarlos a probar, a equivocarse y moverse rápido. Eh, los equipos se miden por cuántos tests y cuántas implementaciones hacen en un determinado tiempo. Entonces, hay una carrera de empujarlos, obviamente tienen que ser asertivos, pero hay una cultura de se prueba, va, se implementa, no va, se descarta y se sigue para adelante. Y ese proceso con lo que el ADN chino se mueve y te dicen la resultante en un periodo de tiempo no sé, mucho más efectivo con esto que buscando lo que sería un modelo más occidental, especialmente europeo, que uno dice, yo hasta que no tenga el producto con el packaging correcto, con esto correcto, te doy, porque se aplica a múltiples, a servicios, a todo, pero es hasta que no tenga la madurez, yo no lo puedo lanzar. En China es todo lo contrario. Trabajo con audiencias más reducidas, más grandes, pero la, el eje con el que se vuelven todos en decir, che, yo tengo que imprimirle más velocidad porque esos 7 años que suceden en China en un año, los tengo que empezar a Claro. ganar. Y creo que el time to market y, y lo otro es una cultura competitiva de un modo, no es correcto, iba a decir sano, pero no sé si la palabra es sana, pero una cultura con competencia como un tema de ADN. China es competitivo. Desde que los chicos nacen en los colegios, los hacen competir
cuando uno mira a China hoy por hoy, está empezando en muchas disciplinas a liderar en las Olimpiadas, y, o sea, y tiene Sí, una visión de, ok, nosotros nos preparamos para ganar. Y en eso, la competencia es donde se saca lo mejor. Y esa competencia, si no la hacemos nosotros, primero internamente, no podemos salir a competir hacia afuera. Y yo creo que claro. en Latinoamérica tenemos una cultura donde la competitividad entre los equipos, muchas veces las fricciones que eso genera y todo, se ve de los líderes como un aspecto negativo y que obviamente nos desafía en un montón de puntos. Y las empresas que logran tener ese ADN competitivo, de un modo sano, pero competitivo, con velocidad, con cultura del error y de probar rápido, definitivamente tienen una ventaja competitiva. Y yo noto que muchos de los líderes que vuelven de China vuelven como, no, no, estoy dándole un shock de energía a la empresa de que necesitamos entender que la velocidad y la forma que tenemos de movernos, innovar y todo, la tenemos que cambiar por completo. Y me parece que ese es, como te diría, un factor común cross industrias, cross líderes que veo. Después cada uno se lleva Sí. sus puntos para su negocio particular, para su momento de vida. Qué interesante cómo hablas de la cultura del error, ¿no? Y de probar y de seguir, o sea, como nosotros acá en Latinoamérica tenemos un pensamiento limitante para a mi modo de ver, ¿no? Que es el si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Y el perfeccionismo es una de las principales razones para procrastinar en algo. ¿Y cuántas oportunidades pudiéramos tomar si no tuviéramos este pensamiento de si no tengo todo para hacerlo, entonces no lo voy a hacer, ¿sabes? Tiene que ser perfecto, tiene que ser con todos los componentes de una vez. Cuando no, realmente tú puedes ir lanzando algo y perfeccionarlo, agregarle, probar con tu audiencia si funciona, si no funciona, que sí, que no, ¿sabes? Como hacerlo progresivamente, que es lo que me dices que hacen los chinos. Ellos prueban, si no sirve, siguen y si pueden innovar, innovan, ¿sabes? Es como ir probando en la marcha. Y me parece un fundamento de la mentalidad tan interesante, atrevernos a cometer errores, atrevernos a que algo falle y poder mejorarlo, porque realmente es así como funcionan las cosas en la vida real. Pero bueno, el tema de la mentalidad, sin duda es algo muy interesante y de lo que podemos seguir aprendiendo en China. Y bueno, nada, ya para ir cerrando, Lucas, me gustaría hacerte esta pregunta que está interesante y es ¿cómo manejas la incertidumbre de emprender en un contexto global tan cambiante hoy en día? Mira, es una muy buena pregunta y yo creo que te la vuelvo a- al origen de, de- de por qué estoy realizando Bridge, por qué veo una importancia en el proyecto de China Experience, que es cuando uno tiene que estar todo el tiempo hipersensibilizado sobre cómo las necesidades y problemáticas evolucionan. Y en este entorno cambiante, yo creo que uno tiene que estar eh, muy, muy consciente de que problemáticas de hoy pueden ser formuladas de un modo que rápidamente se cambien. En el caso nuestro, con Bridge, uno de los temas que obviamente estamos trabajándolo muchísimo es el entendimiento de todo lo que es inteligencia artificial aplicada a estrategias de sourcing, ¿ok? Porque sabemos que eso va a evolucionar y ya está cambiando y va a cambiar drásticamente. Me parece que en ese sentido uno va a vivir en una realidad que voy a volver a formular algo que dijeron en China, que ya no se mide más en años, se mide en trimestres. En China las evoluciones ahora las tienen en trimestres. Entonces, seas emprendedor, eh, tengas una empresa chica o seas una empresa grande que aún es mucho más desafiante, creo que se está viviendo un momento donde uno tiene que estar constantemente viendo si las problemáticas y necesidades que está resolviéndole a sus clientes al final del día siguen siendo tales, cómo evolucionan con las tecnologías nuevas y entender y adaptarse a eso, tratando de ser vanguardista o por lo menos tratando de moverse rápido, porque creo que lo peor que puede pasar es hoy por hoy quedarse uno ajeno y pensando que el status quo actual va a seguir estando. Creo que sabemos que estamos viviendo un momento muy particular, creo que todo el mundo lo ve, pasó en el inicio del 2000 con lo que fue disrupción de la Internet, no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que estamos viviendo un momento
con inteligencia artificial que vas a usar mucho más rápido y con mayor impacto, a mi criterio. Así que desde ese lado es que uno, o creo yo, que lo tiene que encarar. Claro. Y si pudieras darle algún mensaje a los ejecutivos latinoamericanos sobre cómo abrir su mente al futuro, ¿cuál sería? eh, mm, Informarse, eh, viajar, tener experiencias, escuchar ejecutivos y líderes de otras partes del mundo. Hablo de China, pero definitivamente está India, está Estados Unidos. Invertir en indagar con las fábricas, invertir en indagar con las tecnologías, pero me parece que quedarse sentado y quedarse en su computadora y viendo cierta información, ciertas cosas que se las dan digeridas, es muy peligroso en este momento. Y teniendo, me parece que sí, una relativización que va muy distinto según negocio e industria a tiempo e inversión en la innovación. Eso definitivamente, pero yo lo que creo que quien en este momento no está dedicando tiempo a todo eso, se va a ver desafiado porque se están dando cambios muy drásticos y cambios muy drásticos de vuelta, desde dos lugares del mundo. Ahora, ya no es solamente de Estados Unidos. Yo creo antes, cuando miramos todo lo que pasó con Internet que mencionábamos antes, los cambios surgieron de Estados Unidos y eran todos bajo un mismo ecosistema, si lo miras un poco. Ahora se están dando dos ecosistemas moviéndose muy rápido, con muchas cosas que son similares, pero muchas cosas que también las hacen distinto y muchas cosas que van a competir entre ellos entonces. Creo que ahí está el principal challenge de tener la cabeza fuera del agua. Claro, sí. Bueno, Lucas, nada, ¿dónde podemos encontrar tu página o tus soluciones? Creo que LinkedIn está, yo lo voy a dejar en la cajita de descripciones, pero si tienes alguna red social, contacto o lo que fuera que quieras compartir. Dale, de ya me pueden buscar en Lucas Landesman, me pueden buscar en LinkedIn. eh, en lo que respecta a Bridge, nuestra página es bridgegs.com, bridgegs.com. Y en el caso de China Experience, chinaexperience.com, y ahí está el capítulo de Latinoamérica. En mayo estaremos haciendo un nuevo viaje que estaremos recorriendo primero Shanghái y Beijing. Se está trabajando con una agenda muy, muy enfocada en todo lo que fuimos hablando antes de innovación en China y una mirada de los innovadores en China que tenga mucho impacto para los empresarios y los ejecutivos de Latinoamérica. Así que, nada, feliz ahí. A quien esté interesado me puede contactar. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por estar acá. Dale, a vos, Heidi, por el espacio y encantado y, sabes, me apasiona hablar, así que feliz cuantas veces podamos hacer estas charlas. Buenísimo. Así que Dale, bueno, hoy entendimos que los verdaderos puentes no se construyen solo con estructuras de negocio, sino también con mentalidad, empatía y curiosidad. Que el viaje a China no es solamente geográfico, sino mental, es una invitación a mirar la innovación, la disciplina y el propósito de otra manera. Y Lucas nos ha recordado que la innovación empieza con una pregunta. ¿Y si lo hiciéramos diferente? Y que viajar, cuando se hace con propósito, tiene el poder de transformar cómo pensamos, cómo lideramos y sobre todo cómo soñamos. Así que gracias también por escuchar del otro lado. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas como @en la mente del viajero. Quien les habla es Heidi Pérez. Gracias por ver. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.